que logré sentar en el diálogo en República Dominicana, que estoy restiado con el diálogo y estoy listo para recibirlo cuando ustedes quieran, compadre. Si ustedes quieren, yo quiero. Donde ustedes quieran, yo quiero. Estoy listo para el diálogo, para que más nunca se vayan a la guarimba. Pero ustedes, oposición, tienen que reflexionar. Lo digo con más que con humildad, lo digo con mucha razón profunda, de aquí, la que sale de aquí. Ahí teníamos las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Ricardo Sánchez es nuestro primer invitado constituyente por el Estado Miranda, secretario general nacional del partido Alianza Cambio. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Un abrazo. Mira, en el análisis de lo que pasó el domingo pasado, ¿qué crees tú es lo que viene para una Venezuela urgida de consensos, de salida, porque hay una situación apremiante, hay una crisis profunda? El presidente Maduro insiste en el diálogo. ¿Qué pudiera provenir de lo que hasta ahora ha ocurrido en República Dominicana cuando se dice que el viernes 15 de esta semana puede haber importantes anuncios? ¿Por dónde pudiera venir eso? Mira, hay algunos que dicen que segundas partes no son buenas, ¿no? Y yo soy de los que difiero de ese planteamiento. Hoy los venezolanos, y particularmente la dirigencia política venezolana, inicialmente que respaldemos al gobierno, tenemos una oportunidad de tener en el diálogo un instrumento que tribute a las soluciones que necesita nuestro pueblo en distintos temas: seguridad ciudadana, economía, convivencia, la paz. Ya el año 2013 hubo una convocatoria al diálogo, incluso en el Palacio de Miraflores, después un resultado contundente. Más del 80% en ese momento de los municipios de la alcaldía fueron victorias de las fuerzas que acompañaron al presidente Nicolás Maduro. En el Palacio de Miraflores se recibió alcaldes de distintos signos, no solamente que apoyaron la revolución, sino también alcaldes opositores. Y triste y lamentablemente, ese llamado al diálogo fue torpedeado a las pocas semanas, ni siquiera a los meses, a las pocas semanas. Estamos hablando que fue el 19 de diciembre y ya el 23 de enero un grupo de dirigentes de la oposición estaban convocando al primer episodio de guarimbia, violencia y terrorismo, que también cobró víctimas fatales en nuestro país. Hoy nuevamente, de luego esta victoria contundente, estamos hablando del 92% de los municipios, estamos hablando de 308 alcaldías. No es cualquier cosa la victoria. En un proceso que algunos quisieran mancillar con el tema de la participación, cuando claramente se superó la participación incluso de procesos presidenciales, por ejemplo el que hubo en el Perú, que eligió a Pedro Pablo Kuczynski como presidente. Incluso superó el porcentaje de participación de un proceso electoral que permitió elegir, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos. El 47% de los venezolanos frente a llamados dentro y fuera de nuestra frontera a que la gente no participara. Y sin embargo, más de 9 millones de venezolanos dieron su voto de confianza hacia nuestra democracia, a nuestro sistema electoral. Y bueno, claramente allí se produjo unos resultados, donde claramente las fuerzas que acompañamos al presidente Nicolás Maduro hoy logran una nueva victoria. Y nosotros lo decimos con mucha responsabilidad. La victoria del pasado 10 de diciembre es el preámbulo de la gran victoria que obtendrá nuestro presidente Nicolás Maduro a la reelección en las elecciones presidenciales del año que viene. Justamente, Ricardo, hablando de esa eventual posibilidad y de que pueda haber un adelanto de los comicios, Felipe Mujica estaba sentado en esta silla y hacía referencia a que esa sería una decisión que no convendría quizás a la mesa de la Unidad Democrática ni al pueblo opositor, porque le daría ventajas, en este caso, a quienes están en el gobierno. ¿Qué lectura tienes tú sobre esos rumores que circulan que pueda ocurrir este hecho? Y además te consulto, ¿cuál debe ser la prioridad en estos momentos en esa mesa de diálogo? ¿Qué puntos benefician realmente al pueblo venezolano frente a la coyuntura que vive en materia económica? Mira, voy a comenzar con lo primero, ¿no? Yo estuve escuchando las declaraciones de Felipe. A mí me sorprende de verdad, sobre todo la vocería política, porque claramente pues en el marco de esta dinámica de la diatriba política, de distintos factores que disputan el poder político, está nuestro pueblo, que tiene que ser el centro de la ecuación de la política, y ahí todos debemos generar las condiciones de atender las soluciones y demandas de nuestro pueblo. Pero a mí me sorprende claramente que los voceros de la oposición, que hasta hace solo pocos meses, uno lo veía desde su fanfarronería, llamando la exigencia de elecciones ya,
que era importante contarse, de elecciones adelantadas, las elecciones generales, que querían elecciones de gobernadores, que querían elecciones de alcaldes, que querían elecciones presidenciales. Y cuando efectivamente se convocan elecciones de gobernadores, se convocan elecciones de alcaldes, y está claramente convocado como constitucionalmente corresponde para el año que viene, elecciones presidenciales, entonces ahora no querían ni elecciones de gobernadores, no querían elecciones de alcaldes, y no querían elecciones, y ahora no quieren elecciones presidenciales. Eso es bastante sorprendente, porque no es coherente, el audio no coincide con el video. Pero al margen de la posición de incoherencia, incongruencia, que bueno, claramente cobró su saldo, su factura el pasado 10 de diciembre, cuando nuestro pueblo claramente no votó por los candidatos de la oposición, creo que está ahorita la necesidad de encontrar en el diálogo un camino para aterrizar en la solución de los problemas de nuestro pueblo. Tú me preguntas a mí sobre los temas que están planteados en el diálogo, claramente hay una metodología que ha establecido los acompañantes, el sistema de Naciones Unidas, por supuesto, los factores que allí nos encontramos, nuestro gobierno por una parte y la mesa de la unidad por otra. Me pregunta a Ricardo Sánchez, ¿cuál sería el primero de ellos? La eliminación de las sanciones contra nuestro país. Yo quiero que al regreso, fíjate Ricardo, tengo que hacer una pausa, al regreso comencemos por allí. Escuchar tu argumentación sobre lo que para ti es ese primer punto, esa prioridad. Para ver, decía incluso Felipe Mujica que pudiera no haber la reunión el viernes en medio de este contexto. Veremos y conoceremos el análisis de Ricardo Sánchez al regresar. Ricardo Sánchez es constituyente por el Estado Miranda, secretario general nacional del partido Alianza Cambio. Bueno, Ricardo, el país, veremos entonces si se reúnen y una vez que se reúnan, si es el caso, cuáles pueden ser los anuncios prometidos, anuncios importantes nos han dicho de parte y parte. ¿Cuáles pudieran ser esos anuncios para ti? ¿Qué está por definirse o cuáles son las urgencias en la Venezuela de hoy? Sí, más que los anuncios por definirse va a depender, por supuesto, de las resultas y el producto de los acuerdos que allí se generen. Yo creo que es importante que le demos un voto de confianza, ese esfuerzo que se está dando, yo creo que es positivo. Nosotros debemos reconocer en la MUD la voluntad que ha tenido por lo menos de venir participando, ahora de manera pública, ya lo venía haciendo la MUD de manera privada, pero creo que es positivo por lo menos de sincerarse ante un sector del país, de reconocer que el diálogo, a final de cuentas, es un camino que debe tributar para la solución de los problemas de las personas, de nuestro pueblo, y sobre todo de las soluciones a las demandas más sentidas de nuestro pueblo. Tú me dirías, ¿cuál pudiese ser uno de los elementos más claros? La ciencia, la eliminación de las sanciones contra Venezuela. Desde el punto de vista político, porque nosotros somos los que creemos y estamos convencidos que el problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Desde el punto de vista jurídico, porque claramente estas sanciones son violatorias del derecho internacional, que un país de manera unilateral se tome el atrevimiento de sancionar otro desde el punto de vista económico, financiero, además de otros elementos que tienen que ver con el saboteo a nuestro sistema financiero y nuestro sistema económico. Y desde el punto de vista humano, oye, no está bien, ¿vale? Que mientras los venezolanos están perdiendo la vida porque no les llega una medicina, no les llega un medicamento, que mientras los venezolanos la están pasando mal de repente porque la comida no le alcanza o porque no llega la comida a bajo costo a su mesa, producto de que aún teniendo los recursos para comprar medicamentos, aún teniendo los recursos para comprar la comida a través del CLAR, a través de la política de importaciones, precisamente para generar las condiciones de resolver el problema mientras reactivamos la producción del país en materia agroalimentaria o la producción del país en materia farmacéutica, no está bien, no es humano, es un violación de los derechos humanos que hayan países que le bloquean a Venezuela la posibilidad, no al gobierno, a los venezolanos la posibilidad de hacer los medicamentos, porque tan simplemente no le gusta al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero fíjese, constituyente, los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y el propio presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha dicho que no depende de ellos que se levanten o no las sanciones, e incluso indicaban que esas sanciones son de carácter individual y no contra el pueblo venezolano. ¿Qué lectura le da usted a estas declaraciones? Y le consulto además sobre el canal humanitario, sobre la situación para contrarrestar los problemas que hay en materia de medicinas, de alimentos. ¿Qué pasa con esa propuesta que también, por lo menos, está siendo elevada, no sé si se está discutiendo, en República Dominicana? Yo creo que Julio tiene derecho a disentir del gobierno, Julio tiene derecho a mentir a los venezolanos y a caer la coba a los venezolanos. Porque otra cosa no es un tema que, no fue que los gringos se levantaron en la mañana y dijeron vamos a sancionar al gobierno de Maduro y a los venezolanos y vamos a generar, como en su momento lo hizo Barack Obama con la declaratoria de Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria, o las acciones concretas que han venido hasta nuestro sistema económico, nuestra industria petrolera, la posibilidad que Venezuela pueda generar condiciones, acceder a préstamos, acceder a mejores condiciones desde el punto de vista financiero, que incluso en el marco de la renegociación de la deuda, actores del carácter privado, tenedores de puedan reunirse con el gobierno venezolano.
claramente porque, bueno, aquí fue público y notorio que se montó una política de la Asamblea Nacional, la herencia política de la MUD, a solicitar sanciones, no solamente desde los Estados Unidos, es que también fueron a pedirle a la Unión Europea. Entonces ahora no pueden excluir el bulto a la responsabilidad que ellos tienen sobre las sanciones contra nuestro país, porque no es contra el gobierno, contra el presidente PDVSA o contra un ministro X, un ministro Y o Z, es contra nuestro país que se ve imposibilitado. Y el tema del bendito canal humanitario, yo creo que es importante ya decirlo con mucha responsabilidad, hablarlo con claridad a nuestro pueblo. Es irresponsable que se siga hablando del canal humanitario como si nosotros estuviésemos pasando situaciones complejas y que además exacerbar la situación, que ya de por sí es compleja en materia de salud, pero aquí exacerba producto que sea el preámbulo de otro tipo o otras características, porque el bendito canal humanitario fue la misma tesis que se vendió en Siria, el bendito canal humanitario fue la misma tesis que se vendió en Libia y el bendito canal humanitario fue la tesis que se vendió en Irak. Nosotros no necesitamos canal humanitario, nosotros queremos que quiten las sanciones para que nosotros podamos comprarnos nuestros medicamentos. Nosotros necesitamos una ayuda, una limosna de la comunidad internacional o del gobierno de los Estados Unidos. Queremos que quiten las benditas sanciones para que con nuestros recursos poder acceder a las fórmulas magistrales, acceder a los principios activos que permiten las condiciones de tener nuestros medicamentos y poder garantizar los medicamentos para las personas, los pacientes que necesitan los antirretrovirales, para las personas los pacientes oncológicos, para cosas tan complejas como, por ejemplo, guantes, inyectadoras, ahora, Ricardo, que necesitan para nuestro sistema de salud. Ricardo, apartándome de tu argumentación, pero tú estás consciente que antes de estas sanciones ya había una crisis profunda para conseguir todo eso que tú estás diciendo. Bueno, claro. Desde antes de desde antes de estas sanciones, ya el venezolano venía pasando penurias para conseguir medicamentos, insumos médicos, comida y todas estas cosas. Mira, ayer estábamos viendo y ojo, no estoy justificando las sanciones, pero tú estás el consciente argumento de válido eso. el argumento es válido para el debate, pero fíjate, veíamos nosotros ayer la declaración, por ejemplo, del secretario de Salud del gobierno de Santos, por ejemplo, de dificultades, por ejemplo, en sus programas de salud. Veíamos ayer el presidente Peña Nieto, porque bueno, cada país puede tener dificultades, y claramente nosotros nos negamos las dificultades que estamos teniendo con nuestro sistema de salud por distintas razones, por la responsabilidad de algunos funcionarios, por la responsabilidad también del sector privado, por ejemplo, que en 10 y 15 años, manejando importantes sumas de dinero, producto de las preferenciales que se le dio al aparato y a la industria farmacéutica venezolana. Pero ¿dónde está el Estado? El Estado regulador, bueno, que entrega dinero y debe verificar para dónde va ese dinero. No, que fíjate, aquí se le dieron, por ejemplo, las casas farmacéuticas, las internacionales y las venezolanas, y aquí todo era importado. O sea, con tantos recursos que manejan, aquí no había la capacidad para generar una industria instalada. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el gobierno? Ricardo, ¿dónde está el gobierno? Mira, aquí cuando Nicolás Maduro dice aprobado y la gente aplaude, bueno, ahí es que empieza Eduardo, la misión del gobierno de controlar que el dinero llegue a donde tiene que ir. Yo coincido contigo. En estos días una señora me decía, mira, que fui por un centro comercial a comprar los estrenos y no me alcanza. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, si el bendito dólar today el dólar paralelo, si sube de precio, entonces me aumentan los precios? Pero cuando el bendito paralelo baja, como aparentemente la maquinita le hicieron bajar estos días, no me bajan los precios. Es un argumento lógico, porque entonces parecía que la economía no funciona tanto. Los argumentos de los voceros de la economía, en ese caso no funciona tanto. Bueno, deberían, por ejemplo, bajar los precios en algunos centros comerciales. Ah, pero si de repente el Estado actúa como corresponde, entonces salen unos tipos, bueno, entonces con mi especulador no te metas, como pasó aquí cuando se iban para el CCT, como iban para el Sanvil, precisamente a Cheque, por ponerte un ejemplo pequeño, pues, de un tema tan concreto como el tema de los estrenos. ¿O es que fue mentira que aquí agarraban a los fiscales del asunto cuando llegaban y los gritaban y los insultaban, fueran maduros? No, vale, porque es que el tema, que esta circunstancia no lleva un tema de irracionalidad, y eso no contribuye al tema concreto, que es la solución de los problemas. La gente quiere que las cosas le alcancen, que la plata le alcance, que el sueldo le alcance, que se consigan los medicamentos, y en eso por lo menos está enfocado el gobierno boliviano. Yo no sé si Julio Borges, si la Asamblea Nacional, si la MUD está enfocado. Claramente no están pendientes de eso. Porque cuando uno lo ve que la vocería política es una rebatilla entre ellos, un tema y tal, a ellos no les importa. Y por eso es que nuestro pueblo no votó por ellos, votó por nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Le dejo esta pregunta en el aire. Viene 2018, la gente está realmente preocupada porque se ha dicho que podría ser peor, que un día podría complicarse más que otro. Y al final el ciudadano de a pie es quien siente los efectos de toda esta situación. ¿Qué se puede hacer en cuanto a las medidas económicas que debe adoptar el gobierno? Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos. No se vayan, estamos en A Tiempo. Seguimos, amigos, A Tiempo. Les recordamos que permanece aquí en nuestros estudios Ricardo Sánchez, constituyente por el Estado Miranda y además secretario general nacional del partido Alianza Cambio. Diputado constituyente, queda abierta una interrogante y era la que tenía que ver con qué medidas deberían adoptarse para el 2018, tomando en cuenta que hay mucha incertidumbre, hay preocupación en la población porque
se piensa que con la escalada de los precios, con la hiperinflación que existe en estos momentos, la situación podría empeorar. ¿Qué le responde usted a quienes tienen esas inquietudes? Bueno, en principio que es natural que la gente pudiese pensar eso si de repente cada vez que uno escucha un programa de radio o un programa de televisión encuentra algunos voceros que bueno la visión de Venezuela es una visión apocalíptica, porque bueno, al pandemonio, el Armagedón va a llegar, y yo creo que no está bien, porque eso sin duda alguna debilita la confianza, como los benditos voceros que desde afuera no vienen al país, el default, porque al final de cuentas lo que tiene es un negocio financiero. Concretamente sobre el tema del 2018, yo te hablo de las cosas que se están haciendo en el 2017. Uno, que es necesario. Nosotros queremos que aumentar la producción petrolera. Y la producción petrolera pasa porque hay una revisión muy contundente en petróleos de PDVSA. Y esas decisiones las tomó el presidente Nicolás Maduro con la contundencia que nuestro pueblo ameritaba, con la contundencia necesaria. Una de esas es la lucha contra la corrupción y la depuración de PDVSA. Aquí no se trata de agarrar un chinito de recadi como ocurría en el pasado. Es que aquí los peces gordos de la corrupción están ahorita sometidos a la justicia venezolana. Entre ellos, unos irresponsables que en su momento se le dio el voto de confianza para que se unieran las condiciones de nuestra industria petrolera, y lo que vieron allí fue un negocio que sin duda alguna debilitó las capacidades de nuestra industria. Esos son unos elementos que es fundamental, la lucha contra la corrupción y de manera contundente, y sin ocultar nada, sin sinvergüenzura, sin proteger a los intocables como ocurría en el pasado. Y esto es importante señalarlo. Otro elemento tiene que ver con la reestructuración de la deuda, que nuestro presidente Nicolás Maduro haya generado las condiciones para la generación de confianza, de convocar a los tenedores de bonos, la deuda venezolana, la deuda pública, la deuda PDVSA, y generar las condiciones como cualquier país del mundo hace, en momentos de dificultad o no, de reestructurar su deuda para acceder a otros préstamos. Yo creo que eso es un elemento positivo desde el punto de vista de son acciones y decisiones económicas importantes. Uno, la protección también del salario de los trabajadores frente al tema de la inflación, a nuestro criterio, inducida. Generar las condiciones de aumentar para proteger el salario, pero además generar una política social de proteger a nuestro pueblo y sobre todo a nuestros pueblos más vulnerables. Es decir, generar las condiciones para que el CLAP, que nosotros queremos una política social asertiva, llegue a la mayor cantidad de venezolanos. Generar las condiciones, por ejemplo, de constantemente, como por ejemplo está llegando con el bono navideño para las familias más vulnerables, que yo creo que es importante protegerla, pero además de cara al año 2018, acciones que tienen que ver como, por ejemplo, el lanzamiento del petro. Un instrumento que es una criptomoneda, un criptoactivo, que va sin duda alguna a dinamizar otros conciertos, otros contextos de nuestra economía. Nos va a incorporar claramente al siglo XXI en materia económica y financiera. Hoy el tema de las criptomonedas es un tema que es de dominio público, pero además es un tema de punta de lanza de las principales economías del mundo. Yo te pudiese nombrar, por ejemplo, el caso de Japón, por ejemplo, que es uno pionero en el tema, el caso de China, te pudiese hablar, por ejemplo, el caso de Noruega, Suecia, Islandia. Y a muchos les pudiese sorprender eso, pero nuestro presidente Nicolás Maduro, con la valentía, rescata una idea que es del presidente Chávez, que es la idea del petro, respaldado en nuestras reservas energéticas, que por cierto son las más grandes del planeta, y generar las condiciones precisamente para bypassear no solamente el tema de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos quisieran hacer contra nuestro país, sino claramente acabar con el patrón dólar, que a nuestro criterio es un patrón que hoy no representa el sistema financiero internacional, y el mundo, no los venezolanos, el mundo debe avanzar hacia un modelo económico que permita mayor equidad, mayor equilibrio en las relaciones financieras. Y el petro, una iniciativa que hoy está en debate en los principales centros de investigación del planeta, y además, debemos decirlo, el día de hoy ya formalmente en las acciones inmediatas se está lanzando el Observatorio Nacional de la Criptomoneda y el Blockchain como un sistema de tecnología con lo mejor de los venezolanos. Convocamos a las universidades autónomas, los principales centros de investigación, y por supuesto nuestro hermano Carlos Vargas, que hasta hace poco era constituyente territorial por el Estado Anzoátegui, y hoy pues cuenta con el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro para que dirija la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda. Es decir, nosotros creemos que de la cara al año 2018 vamos a avanzar hacia la consolidación de la paz. Porque sin duda alguna, difícilmente con el episodio dantesco que tuvimos durante 4 meses el año 2017, donde se perdieron vidas humanas, que no vamos a recuperar, donde perdimos un saldo económico patrimonial para el país terrible, 4 meses la industria paralizada producto de unos irresponsables, que hoy no quiero, eso todos se hacen los locos, nadie habla de eso, nadie habla de los muchachos que murieron, nadie habla de la responsabilidad política, las cosas que dañaron, el país paralizado durante 4 meses porque bueno, tan simplemente querían tomar el poder político por la fuerza. Ojalá el año 2018 se termine consolidar la paz. Alianza para el Cambio no tiene ninguna duda, ya nosotros Alianza para el Cambio estamos restiados con la reelección del presidente Nicolás Maduro, ya lo decíamos al comienzo del programa, la victoria el 10 de diciembre es el preámbulo de la reelección del presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República en el año 2018.
nosotros tenemos un candidato, no sabemos si la mesa de la unidad tendrá el suyo. Pero además de eso, no es solamente porque el presidente Nicolás Maduro se ha ganado en el combate, la charretera, la raya de energía, de amor, de sincronía con un pueblo, precisamente porque nos ha conducido hacia grandes victorias. No solamente las victorias político-electorales, sino también las victorias de la paz. Porque hoy, si no hubiese sido por las propuestas de nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy no sabremos cuál sería el destino del país, producto de la irresponsabilidad, de la irracionalidad con la que unos actores políticos nos quisieron llevar a una guerra civil. Ricardo, la situación del país, háblame de la crisis. ¿Qué determinante puede tener en el futuro del gobierno del presidente Maduro? Porque tú estás hablando de la criptomoneda cuando ayer creo que se cumplió un año del anuncio del presidente Maduro de que salía el billete de 100 bolívares. Somos un país donde hay problemas con el efectivo. Primero porque no alcanza, segundo porque no se consigue, se convirtió en mercancía. Tú dices que la criptomoneda es dominio público. Mira, será dominio público como anuncio, pero te aseguro que la criptomoneda es una abstracción para la gran mayoría de los venezolanos, sobre todo en este momento, Ricardo, cuando la palabra está maltrecha en este país. Hace poco nos dijeron que la ley de precios acordados iba a ser una solución. Aquí estuvo sentado un señor que dijo que iba a acabar con Dollar Today. ¿Qué pasó con los precios acordados? ¿Qué pasa con los precios todos los días? La gente está alarmada. Entonces, cuando se habla del futuro del país, de las aspiraciones del presidente Maduro de reelegirse, ¿dónde queda la necesidad de que el país sienta que se va avanzando en esto? No, yo no te voy a hablar de la crisis, te voy a hablar de la solución a la dificultad o la solución a la crisis. Porque el tema no es el diagnóstico. Yo creo que nuestro pueblo tiene claro el diagnóstico. Ahora, además, ¿cómo avanzamos en el terreno de las soluciones? Tú me dices, por ejemplo, el tema de la criptomoneda. No, yo no soy tan irresponsable para decir que la criptomoneda o el petro es una varita mágica. Yo creo que eso no se trata de eso. Yo creo que el problema de los venezolanos lo sabemos con mayor producción, con mayor compromiso, con la generación de confianza, donde todos pongamos nuestro eso lo sabemos, el Estado eso y el sector privado. Eso es una parte por la responsabilidad que tenemos. Pero pasa el tiempo y todo se va complicando. Pero, por ejemplo, te voy a decir el tema, por ejemplo, y esto no es un tema de que los venezolanos, sin duda alguna, vamos a ser pioneros en algunos temas sobre el tema de las criptomonedas o los criptoactivos, pero hoy en el Japón, por ejemplo, el 45% de las transacciones se hacen sin efectivo y se hacen sin puntos de venta. Hoy, por ejemplo, en China, casi el 65% de las operaciones financieras se hacen sin necesidad ni de efectivo físico, ni de dinero físico de usuario, ni de puntos de venta. Nosotros creemos que debemos avanzar hacia una tecnología. Ahora no lo vamos a hacer solos. Y yo creo que una de las ventajas que estamos teniendo en este terreno es el acompañamiento de la comunidad científica internacional en este tema. Porque además es un tema súper novedoso, donde los venezolanos vamos a ser pioneros, como en su momento lo fue Juan Pablo Pérez Alfonso con el tema de la OPEP. ¿Qué comunidad científica internacional nos está acompañando en la propuesta de la criptomoneda? Bueno, en principio, los pioneros, hoy no quiero adelantar algunos pronunciamientos que le corresponde al Superintendente Nacional, porque no lo voy a estudiar, hoy a las 10 de la mañana, cuando se instale formalmente, se van a hacer, porque incluso se va a dar una gira internacional, donde los principales países pioneros en este tema, no es un secreto para nadie, Japón, Dinamarca, Noruega, Suecia, y además que han manifestado claramente el interés sobre esta propuesta de los venezolanos, porque sería el primer criptoactivo respaldado en un commodity, en este caso el commodity del petróleo, que nos va a permitir entrar en el sistema financiero internacional en otras condiciones y sin el chantaje que hasta los momentos ha tenido el gobierno de los Estados Unidos y el sistema financiero de los Estados Unidos, no solamente con nuestra moneda, con nuestra economía, contra la economía del mundo. Yo creo que es importante, y yo creo que uno de los elementos fundamentales de la propuesta del presidente Nicolás Maduro es soltar las amarras con el pasado y entrar definitivamente con la fuerza necesaria al futuro. Yo creo que es importante, yo creo que el esfuerzo que debemos hacer nosotros, 30 segundos. Eduardo, yo creo que a final de cuentas no se trata de quién es el responsable de los problemas, sino cuál es el aporte que vamos a hacer sobre el aporte país, el tributo país. Ojalá este mes de diciembre sirvan solamente para llegar a acuerdos en el marco de República Dominicana, sino más que todos los venezolanos entendamos cuál es el aporte que tengamos nosotros frente a las dificultades del país y cuál es la responsabilidad que todos y cada uno nosotros tenemos para el futuro de nuestra patria. Bueno, Ricardo, gracias por esta nueva visita. Eduardo. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. Amén. Ricardo Sánchez, constituyente por el Estado Miranda, secretario general nacional del partido Alianza Cambio. ¿Es Alianza Cambio No, o Alianza para el Cambio. Alianza para el Cambio. Claro, Alianza para el Cambio. Lo que pasa es que Twitter no recordó los caracteres. Amigos, regresaremos.